Tetra Pak le brinda este video tutorial con valiosa información sobre especificaciones de impresión y así ahorrar tiempo y esfuerzo en la creación de diseños. Los 3 puntos importantes en toda creación de un diseño para envases Tetra Pak son: uso correcto del keyline, aplicación de las especificaciones de impresión y revisión previa de color sobre papel como target de color a seguir. Pero ¿cuándo, cómo y quién revisa esto? Es en la primera etapa del proceso de diseños que invertimos el tiempo y esfuerzo necesarios para ver todos los detalles relacionados al diseño. Veamos ahora el primer elemento clave, el keyline o plano mecánico. Para cada tipo de envase y tamaño existe un keyline específico que es proporcionado por Tetra Pak, y sobre este keyline debe ser realizado su diseño. De otra forma, nos exponemos a que las propuestas no estén en el tamaño correcto ni considerando las zonas de impresión en el envase. El archivo del keyline es enviado por Tetra Pak al cliente en formato Adobe Illustrator y una copia en PDF para que cualquier computadora pueda abrirlo. El diseñador utilizará solamente el archivo Illustrator con todas sus capas, sin alterar o modificar las capas que marcan las líneas divisorias de los paneles y zonas de impresión o libres de impresión. Para ubicar mejor los elementos dentro del keyline, contaremos los paneles de izquierda a derecha. Panel 1, panel 2, panel 3, panel 4 y panel 5. El panel 3 es el front panel y la unión de los paneles 1 y 5 formarán el back panel. Esta numeración de paneles variará de acuerdo al tipo de envase Tetra Pak. Cada keyline tiene 4 características importantes que deben ser iguales a las que utiliza el cliente en su planta de producción. Estas son: tipo de envase, en este caso es un TBA, acrónimo de Tetra Brick Aseptic. Tamaño: 1000, 2000, 500, 200, significa el contenido en mililitros. Formato: puede ser base, slim o mid, entre otros. Esto tiene que ver con el alto, ancho y profundidad del envase. Apertura: PPH, siglas de Pre-Punch Hole, Recap, Slim Cap o Wave, entre otras, lo que indica el tipo de apertura que va a tener el envase. Al final, en este ejemplo tenemos un keyline de TBA litro slim con Recap. Esta descripción se encuentra en la parte inferior derecha de todos los keylines enviados por Tetra Pak, y con esto puede el diseñador confirmar que está trabajando sobre el keyline correcto. Capas del keyline. Los keylines en archivo Illustrator vienen con capas que contienen las líneas divisorias, máscaras y zonas de diseño. Por favor, no modifique estos layers, ya que le brindan información sobre dónde puede colocar elementos y dónde no lo puede hacer. Para comenzar a diseñar, agregue otras capas en la que podrá colocar sus textos, y aparte otra capa para incluir imágenes. Esto facilita el proceso de retoque y ensamble de archivos y evitamos retrabajos por archivos que llegan en una sola capa. Traslape posterior. Evita el uso de textos de párrafo en las zonas del sellado en el back panel, ya que existe un riesgo de desplazamiento de 1 milímetro de izquierda a derecha o viceversa, lo que puede afectar textos y elementos pequeños que estén en medio de la línea de unión. Posición de elementos. En la parte superior de los paneles 1 y 5 es necesario rotar los elementos, ya que en la formación del envase estos textos o logos tomarán la orientación correcta de lectura. Zona de sangrado. Los elementos, como textos o logos, deben respetar un área de sangrado o margen de 2 milímetros desde la línea de división de los paneles. Si usted coloca elementos dentro de este margen, estos serán automáticamente ajustados para que tengan esa reserva. Por favor, considérelo. Tamaño de códigos de barra. Por disposiciones internacionales, los códigos de barra deben cumplir con un tamaño mínimo
para garantizar su lectura. De lo contrario, existe el riesgo que en el punto de venta estos códigos no puedan ser registrados por el escáner. La altura que se recomienda es de 2.5 centímetros, siendo su ubicación horizontal en los paneles laterales 2 o 4, ocupando todo el ancho del panel. No es necesario que el cliente genere el código de barras, solamente que envíe los dígitos y confirme si es EAN o UPC. Ahora pasamos al segundo punto clave en la creación de diseños: ganancia de punto y fuera de registro. Como ya hemos mencionado, la flexografía es el sistema de impresión utilizado por Tetra Pak. Tenemos que considerar dos fenómenos de impresión que se acentúan en flexografía: ganancia de punto y fuera de registro. Debido a esto, es necesario conocer y seguir las especificaciones de impresión para evitar o estar anuentes a estos fenómenos. Como nota, podemos mencionar que todos los procesos de impresión industriales tienen en mayor o menor medida ganancia de punto. Durante el proceso de impresión, los puntos se incrementan ligeramente el tamaño. La ganancia de punto es principalmente causada por la presión aplicada durante la impresión. Todos los objetos impresos son afectados por la ganancia de punto, y diferentes procesos de impresión dan como resultado diferentes ganancias de punto. Esta es una muestra de una degradación vista en archivo digital, y esta una muestra del resultado final impreso, en donde se produce un corte de tinta antes de llegar al 0% de la tinta. La razón de esto es que los puntos más pequeños en las placas de producción no son lo suficientemente altos para hacer contacto con la tinta y a su vez con el papel. Para evitar los cortes de tinta, primero hay que entender cómo se forma la imagen, qué tintas utiliza y en dónde estamos aplicando altas luces o sombras que se degradan al 0% de su tinta. En el siguiente ejemplo, existen zonas que tendrán cortes de tinta. ¿Puede identificarlos? En el panel 2 hay una transición de verde que llega hasta el blanco. Aquí tendremos cortes de tinta cian y amarillo. En el front panel, la sombra del logo tendrá un corte porque se hace con puntos negros y esa tinta no forma parte del fondo. En el panel 4 existirá corte de tinta ya que el anaranjado utiliza magenta y amarillo. Este magenta no forma parte del verde en la parte inferior. A su vez, el verde utiliza cian y amarillo. Entonces, el cian no forma parte del anaranjado y también se cortará en esta zona. Las recomendaciones para evitar estos cortes de tinta son: no usar porcentajes inferiores a 2% en los archivos digitales. Si se desea una previsualización, puede utilizar como mínimo 15% para hacer muestras impresas. Esto le dará un aproximado de cómo lucen los diseños en producción final con ganancia de punto impreso. Evite las sombras que terminen en 0% de negro y evite las luces o destellos que terminen en 0% de blanco. Fuera de registro. Quiere decir un ligero movimiento entre placas durante la impresión. El sustrato se mueve en ambas direcciones, horizontal y vertical. Textos y fuera de registro. Si más de un color es utilizado para texto positivo o negativo, podría resultar en texto ilegible a causa del fuera de registro. Esto es crítico, especialmente en textos legales. A continuación, unos ejemplos de textos positivos: a una tinta, a 2 tintas y a 3 tintas. Lo recomendable es aplicar solamente una tinta al 100% en textos positivos. Estos son ejemplos de textos negativos, en donde el fondo es lo que se imprime, dejando un espacio sin tinta para formar el texto. Lo recomendable es aplicar solamente una tinta al 100% en el fondo.
Líneas y fuera de registro. Para lograr un buen registro de líneas positivas, estas deben estar a una tinta solamente, ya que el resultado final de líneas con 2 porcentajes de tintas sería un fuera de registro. Este es un ejemplo de líneas negativas sobre fondos con 2 porcentajes de tinta. El fuera de registro se produce en las líneas. Tercer punto clave: referencia de color impresa. ¿Por qué es tan importante una referencia de color impresa? Al final de todo este proceso, lo que se obtendrá es una impresión expuesta en un punto de venta. Lo ideal es comprender cómo se comporta el diseño sobre el papel y en góndola antes de enviarlo a Tetra Pak. Cada monitor refleja un tono distinto del mismo archivo, o sea, que el color que ve el diseñador en su pantalla no es el mismo que ve el cliente, ni es el mismo que ve Tetra Pak en pantalla. Con una referencia de color previo a los retoques y ajustes de impresión, todas las partes pueden estar seguras que siguen el mismo target de color. Cuando contamos con una impresión al tamaño real, evitamos aprobar textos pequeños. En pantalla no lo notamos porque estamos acostumbrados a aplicarles un acercamiento, sin notar que algunos textos pueden estar muy pequeños e ilegibles en su tamaño original. Una regla básica y sencilla es: si no lo puede leer fácilmente, está fuera de especificación. Una de las ventajas es que podemos identificar de primera mano algunos problemas de impresión, como el acercamiento a tonos de pantalla. Es decir, que hay tonos que en pantalla se ven muy bien, pero sobre papel no son alcanzables. Cualquier referencia de color debe ser generada o solicitada en el paso 1 de la creación de los diseños. Estas referencias servirán de guía de color para el cliente, para la agencia y para Tetra Pak. Así, Tetra Pak puede ajustar los tonos para alcanzar el color deseado en los diseños. Las referencias de color pueden ser una impresión a color aprobada por el cliente, una referencia de otro diseño impreso por Tetra Pak o un número Pantone para áreas de color plano. Resumiendo lo visto en este tutorial, tenemos que dedicar mayor tiempo a la primera etapa de la creación del diseño, ya que aparte de lograr la parte estética, hay que revisar el detalle de cómo se va a imprimir el diseño. Esto tiene que ver con los 3 puntos claves en la creación del diseño: utilización del keyline, ganancia de punto y fuera de registro, y por último, referencia de color impresa. Siguiendo estos puntos, tendrá un diseño reproducible en flexografía. Estamos seguros que la información brindada es útil para sus proyectos de diseño. Si desea conocer más a detalle sobre este tema, no dude en contactarnos.